me han pedido que hablara sobre un tema importante como es la cosmovisión bíblica en una sociedad. Y algo de la contingencia también, aunque ustedes ya han escuchado bastante en estos días, ¿no? De la contingencia. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión bíblica, hay que decir lo siguiente: no comienza acá, comienza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a nuestros espíritus. Así que lo que vamos a pedir hoy es revelación del Señor, porque no podemos de otra manera. Así que oremos un poquito. Díganle al Señor: Señor, abro mi corazón a ti. ¿Puede decirle esto? Abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Yo quiero escuchar palabra tuya. Dame tu revelación hoy. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo. Aunque hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el intelecto, toda sabiduría comienza en tu espíritu. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Y nunca vamos a cambiar tu espíritu por un mero racionalismo. Tu espíritu está por encima. Damos honor a ti. ¿Por qué no cantamos un poquitito esto? Damos honor a ti. Cantemos un minutito antes de empezar a hablar de tantas cosas. Espíritu Santo, te adoramos. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. A ti la gloria, Señor, te bendecimos. Amén. Gracias, Mauricio. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un rey que tiene leyes y principios. Lo que está diciendo es que las leyes de Dios se habían acercado. Pero esto no fue una declaración poética. Realmente lo que ocurrió es un antes y un después de Jesús, no solamente por el calendario. Algo pasó en la historia que en unos minutos más estaremos detallando. Algo se produjo cuando vino Jesús. El reino de los cielos se acercó, no se estableció. Acercarse significa algo que está lejos, ahora está más cerca. Eso es lo que pasó cuando Jesús vino. Principios que no se conocían y que hoy vivimos en esta sociedad, que lo viven aún los ateos, fueron puestos por los cristianos a partir de la venida de Jesús. Y esto fue maravilloso. Entonces, cuando Jesús dijo que oráramos el Padre Nuestro, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Estas oraciones no son poesía, son oraciones que las hacemos en serio,
venga tu reino, vengan tus principios, venga tu señorío sobre esta tierra. Ahora, Mateo 5, 13, 14 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y es interesante porque al ser sal, la sal, para que tenga un efecto, tiene que estar dentro de la comida, para tener efecto en la comida. Así que creo que Dios está queriendo levantar una iglesia que está en la comida, que es sal, es decir, es la sal de la tierra, la sal del mundo, que está en el mundo, pero no es del mundo. Pero está en el mundo. Pero no es. Pero está. Pero no es, pero está, pero sin ser. Pero está. Y ese equilibrio entre estar y no ser es un equilibrio maravilloso, en que tendremos que aprender a andar como iglesia del Señor. Estamos, pero no somos. Generalmente cuando nosotros hablamos de evangelizar, tenemos este entendimiento: evangelizar es compartir el evangelio con otra persona. ¿Es correcto esto? Es correcto. Jesús hacía esto, compartía el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo escucharon o no. Lo hizo con la mujer samaritana, con Nicodemo, lo hizo con las grandes multitudes. Jesús así hablaba, evangelizaba a las personas. Pero hoy quisiera colocar una idea no diferente, sino complementaria acerca del concepto de evangelización. Que evangelizar no solamente es evangelizar a las personas, sino también vamos a tener que evangelizar las ideas. Escuché como un amén. Bueno, está bien, pero si no está de acuerdo, déjenme solo explicárselo después. Pero no solamente evangelizaremos personas, pero hay que evangelizar las ideas. El próximo campo misionero que tendremos que enfrentar es el campo del pensamiento. Porque la línea de pensamiento, a la cual llamamos cosmovisión y que explicaremos en una segunda oportunidad, en la segunda sesión, el concepto de esta línea de pensamiento es la que determina las creencias, los valores y los comportamientos. De acuerdo a la cosmovisión, a la línea de pensamiento predominante en nuestra vida, se determinará eso. Las creencias, los valores. ¿Por qué el aborto está mal? Depende de la cosmovisión. Cuando Dios es el centro, entonces está mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que está mal, punto final. Pero cuando Dios no está, porque hemos abrazado una línea de pensamiento humanista, entonces quiere decir que si Dios no está, ¿quién es el que decide cuando Dios no está? No hay Dios. ¿Quién decide lo que es bueno y malo? El hombre. El problema es ¿cuál hombre? ¿El más perverso? Yo diría el más poderoso. El que tiene el poder de imponer su bien y mal a los demás. Su concepto de verdad a los demás. Así que es importante evangelizar las ideas. Vamos a imaginar un profesor de historia que está en nuestra iglesia, que ama a Dios, un discípulo, comprometido con Dios. Ahora busca a Dios, no es un religioso, realmente lo ama al Señor, pero cuando él va a enseñar historia en su colegio, enseña historia igual que un profesor ateo. La misma historia, de la misma manera. Y lo hemos discipulado, pero enseña historia en un colegio igual que un profesor ateo. La pregunta es muy concreta, si ustedes me pueden contestar, así lo hacemos un poquito más interactivo. ¿Por qué? ¿Por qué un profesor que es cristiano enseña historia en el colegio, no en la iglesia, en el colegio, la misma historia, de la misma manera, con los mismos acontecimientos? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque
Así se lo enseñaron, profesor. ¿Fue preparado? Así se lo enseñaron. La pregunta es muy sencilla. ¿Dónde fue preparado? ¿Dónde fue enseñado? En la universidad. ¿Y la universidad qué línea de pensamiento tiene? Humanista ateo. Humanista ateo significa que comienza con el hombre, sigue con el hombre y termina en el hombre. Por lo tanto, él es un cristiano de corazón, ama a Dios, pero como profesor de historia es humanista ateo. Porque repite sencillamente lo que aprendió en la universidad. Pero no solamente los profesores de historia, los artistas, los empresarios, los políticos, los educadores, los comunicadores, los médicos, todos. Porque así fueron enseñados y no tienen otra alternativa. Yo soy abogado de profesión. Recuerdo en mi último año estudiando Derecho, yo estaba preguntándole todas estas cosas a Dios y el Señor me dio una palabra, me dijo así: estudia fuerte, recíbete, obtén el título y olvídatelo. Reinterpreta el derecho desde una perspectiva bíblica. Porque lo que te han enseñado aquí no es que no haya cosas buenas, pero parte de una línea de pensamiento no cristiano, humanista. Los psicólogos, todos tendrían que volver a reinterpretar su carrera, pero para eso hay que evangelizar el pensamiento. Volvamos al profesor de historia. Allí él va a enseñar el descubrimiento de América. Perdón, si alguno tiene un celular como el mío y lo tiene prendido como yo, le invito a apagarlo como estoy haciendo yo en estos momentos. Porque Jesús hizo y enseñó, yo estoy haciendo. Bueno, entonces, imagínese este profesor de historia que va a enseñar el descubrimiento de América. Y enseñar lo que le enseñaron. Colón parte del puerto de Palos al mando de 3 calaveras. La pinta la niña de Santa María. En agosto parte de 1492, pasa por las Islas Canarias. Luego el 12 de octubre Rodrigo de Triana del palo mayor de la embarcación. La niña grita ¡tierra! Bueno, muy bien. La pregunta es muy concreta. ¿Por qué Colón? ¿Qué le enseñaron a usted en el colegio o en su universidad? ¿Por qué Colón quería ir a América? Hay una trampa en eso, porque él no quería ir a América, claro. Él quería ir a las Indias. ¿Para qué quería ir a las Indias? Por las especies. ¿Usted le enseñaron así, pastor? A mí también. Muy bien. ¿Por qué era? Sí, por el oro, pero ¿qué fue lo que él presentó? Según lo que nos enseñaron, él presentó que quería encontrar una nueva ruta para comerciar las especies. Justamente. ¿Ah? ¿Más peligrosa? Menos peligrosa porque por el otro lado había caído el Imperio Romano de Oriente en 1453 y estaba lleno de guerra por el lado de Europa. Entonces ya se sabía que la Tierra era redonda, pero no se había comprobado. Bueno, ¿es verdad esto? Sí, es verdad. Pero no es toda la verdad. Ahora voy a mencionarte lo que Colón dice. No lo que otros dicen de Colón, sino lo que él dice. No fue inteligencia ni sabiduría humana, ni la cartografía la que me llevó en este viaje, sino fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. ¿Le enseñaron esto? No, nunca le dijeron eso. ¿Qué está diciendo? Que Dios le había escogido para llevar el Evangelio y le mostró en cuál parte y lo iba a ser un mensajero de su palabra. Cuando uno lleva el Evangelio a otros países o a otras naciones, ¿cómo se lo llama? Misionero. ¿Le enseñaron que Colón era un misionero? No. ¿Por qué? Porque una cosmovisión humanista atea no contempla a Dios. Es decir, la respuesta a mi pregunta no es porque la historia es una sola. La historia no es una sola. La historia tiene que ver con quién la interpreta. Y esto no es que lo dijo un autor que sigue a Colón. Lo dijo Colón en el libro que se llama Profecías, el único libro que Colón escribió entre el tercer y cuarto viaje. Lo dijo a las cartas El Ama, que era a las cartas a la reina Isabel.
Se lo dijo a su hijo Diego y también en su diario. 23 de septiembre. Navegan las naves de Colón, ya por aguas desconocidas. De pronto los vientos paran de soplar. Las naves no pueden avanzar ni para atrás ni para adelante. Todo esto está en su diario. Y entonces la tripulación habla de matarlo a Colón porque las naves van a quedarse allí. Y Colón comienza a clamar a Dios. Se queda dormido. Y de pronto una voz le dice: oh hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David? Oh hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Colón reacciona y comienza a llorar. Dice: yo así amortecido pedí perdón al Señor y entonces Él me contestó: tengo honra para ti. Le enseñaron esto, ¿no? A mí tampoco. Esto lo dice en el diario de Colón. 9 de octubre, motín a bordo. Están hablando ya de matarlo a Colón, no aguantan más porque la tierra no se descubre por ningún lado. Entonces, los hermanos Yáñez Pinzón lo salvan a Colón, lo querían tirar al mar. Ya no era de la Santa María, de las 3 naves. Lo van a tomar a Colón, los hermanos Yáñez Pinzón lo salvan, que eran los capitanes de los otros 2 barcos, y le dicen a Colón: te damos 3 días. Si en 3 días no vemos tierra, nos volvemos o te echamos al agua. 9 de la noche, 10, 11, y el 12 de octubre, Rodrigo de Triana grita: ¡tierra! Y era tierra, porque antes habían tratado, creían que veían tierra, pero en celaje como una pluma que se forma en el mar, pero que era un espejismo, digamos. Pero ahora era tierra, y cuando llegaron a tierra, vieron a los que estaban ahí y los llamaron indios, porque dijeron que había llegado a la India. ¿Y sabe lo que dijo la tripulación de Colón? Siempre confiamos en ti, almirante. Siempre tuvimos confianza. Bueno, así es el ser humano, ¿cierto? Colón tuvo un verdadero llamamiento de Dios, cosa que ni se menciona en nuestros libros de historia, pero sí en los documentos originales. Porque una interpretación de la historia no contempla a Dios. ¿Por qué? Porque la historia, desde la perspectiva humanista, está considerada como la historia del hombre sin Dios. Pero desde el punto de vista bíblico, la historia es la historia del hombre con Dios. Mire qué diferencia. Por eso la Biblia no tiene ningún problema en decir toda la verdad. Gigante, Goliat, que se enfrenta a David. David lo mata de un ondazo. Y el mismo David, el héroe, comete adulterio y mata a Urías Eteo. Y la Biblia te lo cuenta con todas las palabras. Porque el héroe de la historia se llama Dios. ¿Se da cuenta ahí? En Hebreos 11, la Reina Valera dice héroes de la fe. Pero la verdad, eso es un subtítulo puesto allí. El único héroe aquí es el Señor. Los demás somos todos seguidores de Él, que cuando estamos cerca de Él andamos bien, y cuando estamos lejos de Él andamos mal. No hay ningún héroe. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces qué maravilla cuando nosotros podemos ver: Señor, este hombre. Y Colón no crea que siguió bien. Anduvo bien el primer viaje. Estableció una gran relación muy cercana con los indígenas. Pero el segundo viaje hizo una factoría de oro, se enamoró del oro y esclavizó a los indígenas. ¿Y sabe qué le pasó a Colón? Lo llevaron preso, encadenado. Y su biógrafo dice que esto fue un castigo de Dios por la opresión que le hizo a los indígenas. Tuvo un llamamiento de Dios, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y yo creo que Colón perdió su llamamiento, por lo menos en el segundo viaje. Pero entre el tercer y cuarto es donde él escribe lo de las profecías. Así que es posible que se volvió al Señor. Y después del cuarto viaje murió. Nunca nos dijeron esto. Y no nos lo van a decir. Hay muchas cosas en la historia que no nos han dicho. Y en las ciencias naturales. Y en la música. No nos han dicho. Ya iremos viendo algunas de ellas. Así que, por eso tenemos que desafiar el pensamiento.
no consiste solamente en la cantidad de cristianos que tengamos en una ciudad, sino en el grado de penetración que el Evangelio tenga en esa ciudad. Tenemos la ciudad de Lota, perdón si hay alguno de Lota acá, o Curanilagua. Más del 50% de la población, alguna de ellas, es cristiana. Además de ser pobres, son entre 1 y 2 en alcoholismo. Y los cristianos no toman en Chile, por lo menos los que andan por ahí. Y uno piensa, pero ¿cómo? Si los cristianos no toman y son más del 50%, ¿quiénes son los que toman? Los no cristianos que no han recibido ninguna influencia de parte de los cristianos. Es decir, una sociedad no se cambia solamente por la suma de cristianos. Se cambia por el discipulado, y el discipulado individual y mental en la transformación de la sociedad. Así tendremos que caminar. ¿Usted cree que si tuviéramos un presidente cristiano cambiaría la cosa? Tenemos políticos cristianos, pero política cristiana no es tener políticos cristianos, es hacer política en base a los principios cristianos. Educación cristiana no es tener un profesor cristiano. Educación, además de eso hay que tenerlo claro, pero además de eso hay que tener un concepto de educación renovado por el Espíritu Santo. Un concepto diferente, un concepto que no viene de la universidad humanista, sino que viene de la palabra del Señor. Tenemos que tener un sistema económico que viene de la palabra del Señor. ¿Capitalista o socialista? Jesucristo, la palabra del Señor. Pero recuerde que es anterior al capitalismo y al socialismo. Si alguno de ellos tomó alguno de los principios de Dios, bien por ellos, pero el asunto es Cristo es Cristo. No es ni socialista, ni capitalista, ni nada por el estilo. Jesús es Jesús, y nosotros somos seguidores de Jesús. Entre paréntesis, la iglesia no es de izquierda, no es de derecha, ni es de centro. La iglesia es de arriba. Le pertenece a Jesucristo. Responde a Jesús. No se vende por nada. No tranza por un terrenito. Ni porque nos coloquen el día del evangélico. Ni porque nos den la posibilidad de tener un capellán. No, Señor. Nosotros amamos al Señor. No nos vendemos y no nos arrendamos. Seguimos a Cristo con todo el corazón. ¿Por qué hay que desafiar las ideas? ¿Qué hizo Jesús? Jesús evangelizó personas, pero Él nos dio el ejemplo de cómo evangelizar las ideas. ¿Cómo se evangeliza la idea? Es cuando hay una idea que va contra los principios de Dios, se la desafía. Se la desafía. Aquí viene la idea que impera en la sociedad. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? No, perdón. Seguramente está diciendo amar al amigo. No. Escuchamos mal. No, al enemigo. No, al enemigo es ojo por ojo. Sí, eso es lo que está establecido. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Trate de pensar en los judíos que escuchaban eso. Se le estaba produciendo un cortocircuito mental. Amar al enemigo. ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? ¡Wow! ¿Por qué sanaba los sábados? ¿Por qué no sanaba los miércoles? Que se hubiera evitado un montón de problemas. Sanaba los sábados. Y los fariseos iban a ir, ¿está sanando el sábado? Sí, estoy sanando el sábado. Porque si a ustedes se les cae un animal, estaba hablando de los judíos, buen comerciante. Si se les cae un animal el sábado, no esperan al otro día para sacarlo, lo sacan ese día, ¿no es cierto? Ah, por supuesto, yo también hago el bien el sábado. Y de pronto se puso a comer con los pecadores. Ah, no, si es el Hijo de Dios no puede comer con los pecadores, tiene que comer con los intérpretes de la ley. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Yo vine a salvar lo que se había perdido. Y de pronto entra a la casa de un fariseo que se llama Simón y una mujer pecadora lo unge con perfume. Y Simón piensa, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué tipo de mujer pecadora es esa. Y Jesús dijo, Simón, lo sé. Ay, qué bueno Jesús, porque esa es una mujer pecadora, adoradora, Simón. No es una adoradora, Simón. No es una mujer adoradora, Simón, adoradora. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, mira el corazón. Estaba rompiendo las estructuras mentales, ¿puede ver? Ay, lo que entra por la boca, ay, sí, hay que lavarse la mano. No contamina al hombre, sino lo que sale. Y cuando oren, háganlo en secreto. ¿Cómo? Pero qué gracia hay hacerlo en secreto, si las cosas que no vean. ¿Verdad? Que somos piadosos, no háganlo en secreto. Y cuando den limosna, tocaban trompeta antes de dar limosna. No toquen trompeta, que una mano no se entere lo que hace la otra. ¿Qué está diciendo? Si nosotros damos ofrenda, damos limosna para que nos vean. Y de pronto hizo una cosa terrible. Eso sí que fue de lo peor que hizo. No lo va a creer. Perdone. Habló con una, mujer. Habló con una mujer, no lo puedo creer. A solas. Y cuando vinieron los discípulos, comentaron entre ellos, está hablando con una mujer. Jesús dijo, sí, ¿y? Jesús tenía discípulas mujeres, no apóstoles, porque no podían viajar con él, pero tenía discípulas mujeres. Seguidoras, Juana, Susana, María, Marta de Betania, María Magdalena. Oh, qué tremendo cuando... Ahora esto va a tener una tremenda consecuencia. Les estoy preparando para lo que viene. Porque las palabras de Jesús no fueron ahí nomás. Y de pronto, un grupo de niños se acercó a él. Y los apóstoles, bueno, saquen a los niños, esto molesta. ¿Qué valían los niños? Nada. Jesús dijo, no los estorben porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eh? De los niños. De los niños. Además, traigan un niño, pónganlo aquí. El que no fuere como este niño, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué? Y tocaba a los leprosos, que no se podía tocar. Cuando nosotros vamos a India con mi esposa, no podemos tocar a los leprosos. Nosotros los tocamos igual. Vamos a las colonias de leprosos, pero ellos viven aparte. ¿Ya? Aparte, pero no se pueden mezclar con el resto de la gente. Y Jesús los tocaba en el siglo I. Y de pronto un grupo de personas está poniendo una gran cantidad de dinero. Y le dicen todos, Jesús, mira, están colocando mucho dinero. Sí, pero no me impresiona. Jesús, ellos están colocando mucho dinero. Jesús, mira, allá. Sí, es que no me impresiona. Jesús, son los que ponen, sí, es que no me impresiona. Esa mujer me impresiona. Pero Jesús es una pobre diabla, tiene 2 monedas nomás. Los que ponen está por allá, sí, pero ellos no me impresionan. Me impresiona esa mujer. Jesús, los que ponen, sí, pero no me interesa. Lo que me interesa es esa mujer, porque puso las 2 últimas monedas que tenía. Estaba rompiendo estructuras mentales, ¿lo puede ver? Rompía la manera de ver la vida. Y cuando vino un centurión a pedir por su siervo, le dijeron, mira el centurión, es romano, perro. Jesús dijo, nunca he visto tanta fe como en este hombre. Que sea sano nomás. ¡Wow! Él estaba siempre del lado de los marginados. Y los marginados no necesariamente son los más pobres. Hay veces son los poderosos también, que están marginados. Nosotros como iglesia tenemos que estar del lado de los marginados. Pero no se entienda eso, los más... Tenemos que estar por todos lados, con todos aquellos que sufren, como hacía Jesús.
Y un día tomaron a una mujer, la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Eso dijo, sí. ¿Y? Que la ley de Moisés nos manda a matarla. Ajá, perdón, trajeron al hombre también, porque la mujer no comete adulterio sola, no sé si se dieron cuenta. Así que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Sabes por qué salieron? Me parece porque varios de ellos estaban involucrados con la mujer. Y le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No estaba para violar la ley moral. Los principios se mantenían fuertes. Pero estaba para desafiar un pensamiento legalista y un pensamiento que se apartaba de los principios de Dios. Dios estaba produciendo algo completamente nuevo. ¿Y qué fue lo que pasó a raíz de esto? ¿Qué fue lo que comenzó a producir un tremendo cambio? Y yo quiero contarles esto, amado, porque la iglesia del Señor tiene que hacer lo mismo que hizo Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformamos con la manera de pensar, estamos destinados a desafiar el pensamiento establecido por el Espíritu Santo. Que lo que se llama bueno y que no es bueno, decir no es bueno. Y proponer cosas concretas. ¿Y qué hicieron los cristianos? Se fueron a Roma. Bueno, algunos se fueron y a otros los fueron. Porque los perseguían y llegaron a Roma, la capital del imperio. Y allí en Roma existían varios pensamientos que eran los que dominaban el mundo, porque Roma era el centro del mundo. Los romanos habían sido influidos por el pensamiento griego. Por eso a esa cultura se le llama greco-romana, porque era el pensamiento griego y la fuerza muy propia de los romanos. Los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos los conquistaron intelectualmente. Es decir, fueron los griegos los que colocaron todo su pensamiento, hasta los dioses, que le pusieron diferentes nombres los romanos. Bueno, entonces el asunto concreto es el siguiente, que los romanos tenían un pensamiento, decía así: todo niño que nazca débil o deforme, hay que matarlo. Y si no lo matas, hay que dejarlo abandonado para que muera en el campo o en el desierto. Ustedes recordarán la leyenda de la fundación de Roma. Rómulo y Remo eran dos niños abandonados, amamantados por una loba. Es decir, estaba en el consciente e inconsciente general la idea que se mataban a los niños. Las 12 tablas romanas decían: no se criará niños que nacen débiles o deformes. Entonces los cristianos crearon otra ley. Cuando la ley no funciona, tenemos que crear otra ley, que se llamaba Didaqué. Y ustedes han escuchado de la Didaqué. La escribieron entre el año 85 y 110 después de Cristo. Y en la Didaqué decía así: no cometerás infanticidio. Por lo tanto, había dos leyes. El Imperio Romano, que hablaba que había que matar a los niños, y la Didaqué, que decía no cometerás infanticidio. Así que estaban en tensión, porque los cristianos no obedecían esa ley de matar a los niños. Es más, comenzaron a recogerlos de la calle. Había un cristiano que se llamaba Benigno, recogió un montón de niños de la calle, y el César lo trajo y lo mató por el delito de haber recogido niños de la calle, los cuales estaban destinados a morir. Así que ese era el concepto que tenían los romanos. Había un pensador llamado Sorano de Éfeso, había dado un manual en Grecia, en Éfeso, con los niños que podían ser criados. Uno, por ejemplo, decía que no podían criarse niños que lloraran mucho, ni tampoco que lloraran poco, tenían que llorar justo para ser criados. Así que tenían ese tipo de cosas. Cuando la familia era muy numerosa, también se los mataba. Cuando nacían sordos, cuando nacían ciegos, cuando tenían algún síndrome, cuando nacían débiles, se los liquidaba.
Y los cristianos comenzaron a ser transformados a través de una nueva idea que decía: de los niños es el reino de los cielos. Y comenzaron a proteger a estos niños. ¿Y cuándo dejaron de ser perseguidos? Los cristianos dejaron de ser perseguidos en el año 311 con el edicto de tolerancia. Y en el año 374, después de mucha lucha, lograron que el emperador Valentiniano cambiara la ley. Los cristianos pueden cambiar las leyes. Y ahora la nueva ley decía así: cualquiera que matare a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de infanticidio. Cualquiera que abandonara a un niño será culpable del crimen de abandono. ¿Y saben lo que ocurrió? Los niños dejaron de ser asesinados y esa ley pasó a todas las legislaciones del mundo hasta hoy. Nosotros tenemos esas leyes porque hubieron cristianos en el año 374 que la cambiaron. Eso es un legado del cristianismo a la humanidad. Y la gente lo tiene que saber. Los cristianos cambiaron la ley. ¿Y qué pasó con la mujer? Como les dije, la mujer valía muy poco. ¿Ya? Los griegos decían, siempre culpaban a la mujer de todo. Por eso la caja de Pandora, ¿recuerdan? La caja de Pandora, no de Pandoro. Sí, porque era Pandora la que se mandó un Condora. Es decir, la mujer era culpable, ¿no? Las arpías eran femeninas, ¿sí? Todo esto. Y los cristianos comienzan a levantar un nuevo concepto. De un filósofo que se llamaba Saulo de Tarso, más conocido como apóstol Pablo, que comienza a decir: en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, somos todos uno. En Grecia la mujer no valía nada. Decían algunos pensadores como Aristófanes y otros: la mujer es la máxima expresión de sinvergonzonería, el ser más vil que existe en la tierra. Hablar es cosa de hombre, no deben hablar en público. Wow. No deben hacer nada. Y algo pasó entre los cristianos. Lograron dictar una ley que se llamó Código Teodosiano. Usted sabe, la mujer no podía poseer bienes. No podía siquiera decidir con quién casarse. Porque todo estaba bajo la autoridad de un hombre llamado pater familia. Y los cristianos terminaron con esta figura del pater familia e dictaron un código teodosiano que hizo que la mujer por primera vez pudiera elegir con quién casarse. Y si no me lo cree, puede ir a hoy, siglo XXI, a un país musulmán o a un país hinduista, si la mujer tiene derecho a elegir con quién casarse. Y todavía no lo tiene.